7 de la mañana, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Milicen Uribe, buen día para don Cristian Cabrera, muy buenos días para Susi Aquino Gotró, Roselvis Vargas y don Francisco Guillén Blandino. Buen día para todo nuestro equipo de producción y para todos ustedes que nos hacen el favor de sintonizarnos como cada sábado. Hoy es sábado, pues, 28 de septiembre, y recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas plataformas. La 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este, y la 88.5 FM para la bella y hermosa Samaná. Además, recuerden que como siempre estamos a través de nuestras diversas plataformas, YouTube, solfm.com, Telefuturo Canal 23, en donde usted puede permanecer en sintonía con nosotros de manera constante si tiene que movilizarse hoy sábado, que regularmente es pues sábado de diligencias para mucha gente que aprovecha el día de hoy, el día con un tránsito más fluido para poder resolver situaciones personales. Hoy nosotros tenemos un programa bastante cargado de noticias, una semana con muchísimas noticias, tanto internacionales como nacionales. Además, hoy tenemos nuestra entrevista central, estará con nosotros Víctor Gómez Casanova y Lisette Selman hablando sobre la nueva propuesta de la televisión pública dominicana, que es tan importante, y eso nosotros recaeremos sobre eso al momento precisamente de la entrevista. Y también estará con nosotros Aníbal Hermoso, que es especialista en seguridad vial, a propósito de todas las situaciones que se están dando en el tránsito que se ha agravado en la República Dominicana, no solo en la ciudad de Santo Domingo, sino en todas las urbes, Santiago, San Francisco de Macorís, San Cristóbal, etcétera, y cómo nosotros podríamos visualizar algún tipo de alternativas sobre esta problemática, porque es, digamos, la que más le genera incomodidad cotidianamente a los ciudadanos de nuestro país, ¿no? Cada vez que usted tiene que salir a la calle, lo piensa cuando usted abre la puerta de su casa, si está dispuesto a, es una palabra dura, pero a veces hasta a fastidiarse para poder lograr algún tipo de objetivo o cualquier tipo de cosa que usted tenga que hacer. Evidentemente fuera de acudir a su lugar de trabajo. Pero permanezcan con nosotros que estas son las entrevistas del día de hoy. Varias informaciones de inicio que creo que son de suma importancia. Primero, valorar lo que ha ocurrido esta semana en la República Dominicana, que se han dado una serie de protestas por la situación de la luz, la situación energética del país. De hecho, hay algunas imágenes que mostraban a localidades como San Isidro, que tenían años sin haber presentado este tipo de manifestaciones y que comienzan a realizarlo. Nosotros lo hemos advertido en este espacio, en este Sol de los Sábados, al decir que la vida humana depende, al día de hoy, ¿no? Depende en gran medida de la energía eléctrica. Usted no puede realmente planificar un día, usted no puede planificar una hora, usted no puede planificar un momento en donde implícitamente no esté involucrada la energía eléctrica. Es decir, aunque usted no la tome en cuenta para su plan, pero ya usted la da por sentado. Y como la da por sentado, la entiende como una normalidad, como una función inherente a su realidad. Y evidentemente cuando ese tipo de cosas ocurren, la gente entra en una crisis constante. Es lo que ha ocurrido medianamente, no a ese nivel, pero medianamente con los celulares, con los aparatos móviles. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, que se han convertido
en un desprendimiento de nuestra anatomía, en un desprendimiento de nuestra corporalidad. Usted sale de su casa y se le queda el celular, puede estar a una hora de su casa y muy probablemente usted se vaya a devolver porque entiende el teléfono móvil como una herramienta indispensable para desarrollar su día a día. Bueno, aún más con la energía eléctrica. Aún más. Entonces, yo creo que hay que buscarle una solución, aunque nosotros hemos tenido aquí expertos que evidentemente han dicho que las soluciones en la energía eléctrica es lo único rápido porque se puede enunciar, pero no necesariamente porque se pueda hacer. Pero se comienzan a dar este tipo de manifestaciones a las que el gobierno tiene que prestarle mucha atención, porque la prestancia internacional de la República Dominicana pasa en gran medida por la estabilidad política y económica y social que tiene este país. Y evidentemente ese tipo de manifestaciones no garantiza ningún tipo de estabilidad posible. Otra manifestación que vimos en el día de ayer, pues fue la manifestación en donde se marchó para tratar, a ver de qué manera nosotros le llamamos para ser lo más elegante posible, pero para tratar la situación de la inmigración haitiana a la República Dominicana, encabezada por una serie de sectores, algunos vinculados a criterios ideológicos de derecha y otros, bueno, pues ciudadanos comunes y corrientes que se sienten en la necesidad, pues, de defender en gran medida su criterio de la patria. Y eso es loable, pero también yo creo que hay que prestarle atención porque hay mucha gente que desmerita o subestima este tipo de manifestaciones, pero en la República Dominicana una manifestación anti-haitiana es una manifestación emocional. Emocional. Y hay que prestarle atención porque independientemente de quiénes o quién encabece la iniciativa, mucha gente se va a ver representada en esta acción. Independientemente de los personajes que se presenten como cabeza de esta manifestación, en el sentimiento de la dominicanidad, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista sociológico, en el sentimiento de la dominicanidad, hay en gran medida una especie de sentimiento o de recelo con el tema haitiano. Y entonces eso puede provocar que la actuación de la ciudadanía evidentemente no responda a un criterio de raciocinio, de razonamiento, sino que responda a un criterio puramente, exclusivamente emotivo. Y eso evidentemente se puede convertir en una ola de nieve. Lo conecto, genera un nexo causal con esta manifestación que ha ocurrido con el discurso del presidente de la República, Luis Abinader, en la 79 Asamblea de las Naciones Unidas, en donde pude estar presente durante esta semana en la ciudad de Nueva York y presencié de primera mano parte de la agenda del presidente y evidentemente su discurso. Y en el discurso del presidente que habló de varios temas, si usted hace un análisis discursivo, tiene que dividir el discurso en 3 etapas. Bueno, la primera etapa fue una especie de rendición de cuentas nacional e internacional. Primero sobre la República Dominicana, los criterios de pobreza monetaria, que bueno, eso lo hablaremos más adelante, pero también sobre la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible por parte de la República Dominicana frente a las Naciones Unidas. Bueno, eso es una primera etapa, ¿no? Una primera etapa. Pero hay una segunda etapa en donde el presidente, pues, habla de la gobernanza, de la democracia, del criterio bueno y tangible de la democracia, etc. Y en la última etapa, pues, menciona el tema haitiano. Cuando menciona el tema haitiano, ¿qué ocurre? El presidente varía su línea narrativa. Ya el presidente no dice, no hay una solución dominicana para la problemática haitiana. Lo que ha señalado ahora es que no podemos solos. Que no podemos solos. Y cuando usted dice yo no puedo solo, es porque implícitamente ya usted le está buscando una solución al problema. Que es evidente.
que se le ha buscado soluciones al problema haitiano desde la República Dominicana, a pesar de que lo que se haya enunciado sea distinto a lo que se haya hecho. Pero el presidente definitivamente varió frente a la comunidad internacional la línea narrativa de la República Dominicana que, insisto, consistía en que no hay una solución dominicana a la problemática haitiana, y ahora dice, bueno, la República Dominicana no puede más solo. Necesitamos que se depositen los fondos, los recursos al fondo fiduciario para Haití. Necesitamos que se cumpla con los 2.000 efectivos que se habían requerido para intentar normalizar la situación en términos de seguridad de Haití. Y bueno, otra serie de peticiones. Pero en el tema haitiano, el gobierno tiene que tener mucha cuenta, porque durante la campaña electoral el presidente Abinader asumió ese tema como uno de sus 2 temas intangibles, que eran el tema de la corrupción y la moralidad y el tema anti-haitiano o de inmigración haitiana, ambos temas que tocan fibras sentimentales de la sociedad dominicana. Ahora, ya después que el presidente Abinader le quitó ese tema a Abel Martínez, que era uno de los principales abanderados de ese tema, se lo quitó también al presidente Leonel Fernández, que intentó, pues adentrarse en él. No, asumió la primacía del tema. Ahora va a tener que, generar otras alternativas para que esa manifestación que ocurrió ayer, que yo entiendo que no debe subestimarse, a pesar de lo que fuese, bueno, que no se convierta en una bola de nieve para la República Dominicana, porque estaría tocando, insisto, una fibra del sentimiento de la dominicanidad. Buen día, don Cristian. Buen día, República Dominicana. Buenos días, Yuri, Roselvis, a todos los compañeros que están formando parte de este Sol de los Sábados, y por supuesto a la audiencia que sábado tras sábado comparte con nosotros en un espacio como este. Buenos días, señorita Roselvis. Buenos días a la gente que está con nosotros desde temprano y a los que, verdad, se agregarán más adelante, pero verán esto en diferido. Yo creo también, Yuri, que uno de los temas importantes de esta semana pues es el proyecto de reforma constitucional que ha sido conocido por el Senado, bueno, por la Comisión Bicameral. La Comisión Bicameral le dio el visto bueno. La Comisión Bicameral y también el Senado. Ayer escuchábamos parte de esta sesión en la que el Senado, pues en esa sesión extraordinaria, declaró de urgencia y aprobó el proyecto que declara la necesidad de la reforma, ¿verdad? Porque hay que conocer los procesos que esto conlleva. Según detalla el Caribe, la aprobación de esta pieza legislativa se hizo en 2 lecturas consecutivas. El proyecto declara la necesidad de la reforma constitucional y ordena la reunión de la Asamblea Nacional Revisora. Yo creo que eso va a tener un tránsito expedito en vista de que en vista de que el trabajo se ha hecho en la Comisión Bicameral. Propios senadores del PRM han dicho que la reforma no debe sancocharse. Se sesionó ayer viernes, que no es costumbre. Sí, porque martes y jueves, ¿no? En el Senado. Miércoles, en esencia. Ahí se le da rápido, digamos, a los proyectos y no se necesita de varios días de sesión. Mira. Porque también son menos los representantes. Sí, los senadores Félix Bautista y el diputado Espíritu Santo, senador y diputado, porque recuerden que la comisión es bicameral. Los dos son senadores. Los dos son senadores. Bueno, mira. Los dos son senadores. Pero el periódico dice el diputado Eduardo Espíritu Santo, pero el senador. Dice que ambos de la Fuerza del Pueblo fueron los únicos miembros del Congreso que se opusieron a esta iniciativa. Omar Fernández, portavoz de la Fuerza del Pueblo, se disculpó por su ausencia en la sesión. ¿Está fuera del país, Omar? Estaba para la asamblea, ¿verdad? De todas las actividades que estaba desarrollando el partido, ¿no? No. Pero tenía un compromiso fuera que lo había presentado con antelación. Porque tampoco se esperaba que un viernes se sesionara. Los viernes no hay trabajo tradicionalmente en la Cámara de Diputados ni en el Senado. En el Senado es una especie de sesión extraordinaria. El informe disidente fue criticado, dice el Caribe, por parte del senador de la provincia de Atomayor, del PRM, Cristóbal Castillo, quien recordó las 2 ocasiones. O sea, él criticó a los que decidieron. Bueno, quien recordó las 2 ocasiones en que el PLD intentó modificar la Constitución con el fin de mantenerse en el poder. Yo creo que ese también es un tema que vamos a tener, ¿verdad? Porque el presidente aprobado en el Senado en 2 lecturas consecutivas. No, ya pasó del Senado. Sí, ya. Habrá que ver ahora. Sí, claro. Ahora va a la Cámara. En la Cámara de Diputados. Yo hablaba del discurso. El martes se aprueba en la Cámara también igual. Pero también ese fue otro de los puntos del presidente en su discurso. Sí, en la reforma, precisamente, cuando hablaba de democracia, él habló de la democracia en sentido general y luego de la gobernanza global. Mencionó la modificación de la Constitución
de la República Dominicana. ¿Qué te parece a ti que lo haya tratado en ese escenario internacional, verdad? Bueno, es, digamos, un análisis comparativo con la situación que ahora mismo sufre Venezuela. Sí. La intentiva que ha tenido el presidente y el gobierno dominicano y la diplomacia dominicana que de hecho él lo planteó de explícitamente. alzarse como contraparte y la voz autorizada sobre la situación de Venezuela, porque ningún otro país de América Latina lo ha hecho digamos que con la vehemencia que lo ha hecho, claro, con la vehemencia que lo ha hecho la República Dominicana. Está Argentina también con su proceso de declarar a Maduro, ¿verdad? En todo el proceso pero judicial no que tienen están una posición, no asumen el tema como tema bandera. Claro, porque todos tienen la mayoría de los países de Latinoamérica tienen un rechazo. Porque ahí está Panamá, que también tiene una posición similar. Ahí está Ecuador, que tiene una posición similar. Hay una posición similar en casi todos los países, solo que no en todos los países se toca tan insistentemente como República Dominicana. Pero además, donde se firmó el Pacto de Santo Domingo fue aquí. En la toma de posesión del presidente. No en el marco de una cumbre diplomática, sino en el marco de la toma de posición del primer mandatario. Bien, entonces que él incluya el tema, porque cuando él habló de la reforma constitucional, lo que dijo fue que las dictaduras disfrazadas de democracias permanentes, ¿no? Refiriéndose a que habían procesos supuestamente democráticos enmascarando dictaduras, más bien, era lo que el presidente se refería. Y entonces ahí dijo que, bueno, en el caso de él hará todo lo contrario porque va a modificar la Constitución para que el modelo que existe en la República Dominicana actualmente pueda manifestarse sin ningún tipo de inconvenientes en el futuro. Entonces, en ese marco, ahí fue que lo introdujo, claro, en ese marco introdujo el tema de la reforma constitucional. Pero yo creo que sobre el tema constitucional hay varios aspectos que tomar en consideración. Yo en el fondo no tengo oposición a varios de los temas que plantea el presidente. Yo tengo más bien cuestionamientos a qué se ha planteado, que no es lo mismo. Porque a mí no me desagrada escuchar que las elecciones sean unificadas. Ahora, tengo previamente que comprender si es viable que se unifiquen las elecciones. Por ejemplo, la Junta Central Electoral presentó un informe donde le decía, no se puede. Si se puede, es más caro, como en efecto será más caro ahora, y terminará siendo posiblemente más tormentoso y cuestionable ante lo que la población espera de un resultado de una Junta Central Electoral, por la complejidad que envuelve 4 o 5 niveles de elección en un solo proceso electoral. Perfecto. Eso por un lado. Segundo, reducción del Congreso Nacional. ¿Cuál fue el estudio? Todavía hoy, con el proyecto aprobado en el Senado, no sabemos cuál será la modalidad que se utilizará para reducir. O sea, la representación hoy de 50,000 habitantes por zona, nunca menos de 2 por provincia. No sabemos cuál será la representación numérica que tendrá cada congresista. No lo sabemos hoy. Pero es que parecería... Hoy no lo sabemos. Hoy no estamos claros si son 60, si son 100,000 que tendrá sobre su hombro un diputado. Mucha gente podría pensar que uno hace un ejercicio opositor, hipócrita o irresponsable. No se trata de eso. Es que parecería, en ese tipo de cosas que tú has mencionado, Cristian, que es una expresión medalaganaria de quienes han propuesto la reforma y que solamente buscan satisfacer un ego propio. Entonces, claro, por eso yo digo, mi cuestionamiento a mí me gustaría ver, yo le he pedido un Congreso más pequeño, pero tienen que estudiarme el tema, o sea, tienen que decirme, miren, el Congreso será más pequeño por esto, no por el ahorro. El ahorro no es un argumento válido para eso porque de entrada nosotros tenemos un Congreso que comparativamente con instituciones infuncionales es, señores, en publicidad se gasta 2 congresos dominicanos. Así es. Bueno, mira, lo que se aprobó ayer en el informe, según dice el Caribe, sobre esa parte, dice el periódico que se aprobó revisar la composición y forma de distribución de la Cámara de Diputados. Sí, porque son términos. Todavía no hay un proyecto, no, claro. Se analiza el informe, ahora se construye. No, y lo que se aprobó fue la necesidad de la declaración de la reforma. Sí, pero el cuestionamiento es que para esa necesidad... ¿Cuáles son las bases? Claro, porque no puede ser un pedimento expreso del presidente, simplemente, insisto, de manera medalaganaria. Tiene que haber un diagnóstico que acompañe ese pedimento.
tal vez no es necesario, constitucionalmente hablando, no es necesario, no es un requisito tal vez necesario, pero tiene que ser un requisito de legitimidad para que la ciudadanía al menos sea consciente y los propios diputados y senadores que van a reformar la Constitución. Las vistas públicas, yo creo que debieron hacerse. Las propias vistas públicas, porque al final, cuando hablamos de la reducción de los diputados, bueno, aquí hay un senador por provincia que responde a un criterio territorial. Y los diputados responden a un criterio demográfico, es decir, por la cantidad de habitantes que tiene un territorio que ellos pretenden representar. Son dos criterios completamente distintos. Pero además, si la Constitución señala que una serie de provincias que mínimo tendrán 2 diputados y han dicho desde el oficialismo que eso no se va a variar, entonces, bueno, se va a variar la cantidad de representantes en las urbes, donde hay circunscripciones, en las grandes ciudades, donde se produce más económicamente, donde se requiere más representación. De 18 diputados que hay en el distrito, ¿a cuánto lo van a reducir? ¿Tú entiendes? O sea, va a quedar como en 15. Claro, pero una serie y nosotros lo hemos dicho aquí, a menor plaza, mayor costo. Eso va a encarecer la política porque no ha habido un proceso previo también de mejorar la representación política en la República Dominicana. Pero ahí anota también el tema de la reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura, que está en esa reforma. A mí me agrada, es lo que te digo, yo no tengo una oposición de fondo al proyecto, pero tienen que presentarme las bases. A mí me agrada que se reduzca la composición. Tiene que ser impar. De entrada tiene que ser impar. Por un ejercicio matemático del poder tiene que ser impar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. 8 votos le da un doble voto al presidente. 8 votos le dan doble voto al presidente. Entonces tú fortaleces 2 veces a un presidente de la República cuando lo que se está planteando es supuestamente quitarse poder. No, ya están pensando en meter al presidente del Tribunal Superior Electoral. No tiene vela en ese entierro. Un presidente de un Tribunal Superior Electoral. ¿El Tribunal Constitucional? No, se habló del Tribunal Superior Electoral también. Sí, también. Sí. No tiene, por ser una jurisdicción electoral, no tiene nada que ver con un tema constitucional. O sea, para la definición de un... Bueno, tú sabes que se le considera un extrapoder también. Está bien, entonces, pero si a eso no va... Si vamos a hacer un Consejo Nacional de la Magistratura, podemos generar un Consejo Nacional del Extrapoder y ahí meter a la Cámara de Cuentas, ahí meter a todo el que quiera. Entonces, esos son de los temas que hay que profundizar en el contenido, no en la forma ni en la propaganda. Y ahí es que está el asunto. Sí, justamente, buen día. Miren, el presidente de la República, en su discurso frente a la ONU, voy a caer en lo que estamos discutiendo ahora, se refería a la democracia, al deterioro del apoyo a los sistemas democráticos. Estuvieron por allá ustedes, ahí lo vi toda la semana. Ahí, gracias a Dios, estuvimos cubriendo y participando de ese magno evento. Gracias, no se llevan a uno ni por equivocación. Ahora bien, ¿qué sucede? En su discurso, que me parece que fue una pieza discursiva muy interesante la del presidente, desde el punto de vista de la confección del documento, el trasfondo en la realidad de lo que el presidente dijo allí. Hay que sentarse y beberse un café con eso para entenderlo. Porque la realidad de la República Dominicana no es lo que el presidente está expresando allí, con lo que estoy de acuerdo, pero no es esa realidad. Y vamos a partir de lo que ustedes están discutiendo en este momento, para citar al presidente, que en una parte de su discurso dice: la democracia no puede ser ejercida únicamente por y para los ganadores. Entonces yo me pregunto qué es lo que acaba de pasar en el Senado de la República, donde se dejó fuera a la sociedad dominicana para participar en vistas públicas sobre ese proyecto que declara la necesidad de reforma constitucional. Pero yo voy más lejos. ¿Qué es lo que está pasando en República Dominicana por y para los ganadores, que solamente los senadores y los legisladores del oficialismo van y se reúnen a puerta cerrada en el Palacio Nacional? Eso yo me lo pregunto, porque ahí no solamente se está dejando fuera a los perdedores, por llamarle, ¿verdad?, en sentido contrario a lo que expresa el presidente, a los de la minoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Ahí también se está dejando fuera a la sociedad dominicana. Porque ahí en esa reunión en Palacio Nacional se están tomando decisiones o se están trazando pautas. No fue a tomar café que fueron los legisladores con el presidente. Ahí se trazaron pautas a puertas cerradas entre dos poderes del Estado. Que creo que envió un mal mensaje para un aplastamiento
de la democracia con respecto a las minorías So en el pena. Congreso de la República. So pena. El sopene es la galletica que acompaña el café. Señores, ahí hay una intromisión grave, gravísima. Ah, pero seguro van a decir que eso se hizo antes. Porque en efecto, Yuri, eso se hizo antes. Pero entonces no estamos cambiando nada. No estamos cambiando nada, pero antes tampoco había esa mayoría aplastante que hay Bueno, hoy. pero antes, Fran, nunca se hizo una propuesta para variar la estructuración de un poder ajeno al Ejecutivo. Por supuesto, por supuesto. Porque aquí se está hablando de que un contrapoder al Legislativo, que es el Ejecutivo, es decir, quien me tiene que fiscalizar a mí, yo lo voy a reestructurar. Lo voy a reestructurar y le estoy trazando pero pautas. van acá, o sea, porque... Y le porque estoy trazando pautas. claro, pero al porque final desde el punto lo, de vista lo de- aprueba ese propio poder. No, ¿entiendes? Porque pero no es que lo apruebe el bueno, Poder pero desde el Ejecutivo. punto de vista conceptual... En el poder de- político real. Claro. Pero cuando pero- tú dices que lo pero aprueba el cuando tú propio llevas a la poder, práctica- tú simplemente estás cumpliendo con una formalidad, con Cuando un tú lo llevas a la trámite. práctica, lo Por aprueba Dios. todo menos ese poder. Cuando tú entras realmente a los criterios conceptuales y tú lees a Montesquieu y tú lees el espíritu de las leyes y cuando te dice que el poder controla el poder, a lo que se está refiriendo es que precisamente para tú poder tener una sociedad con estabilidad política, económica y social, tú tienes que tener una gente que fiscalice al otro, porque el poder no puede ser absoluto. Entonces yo estoy proponiendo una modificación constitucional a un poder que es el que tiene que fiscalizarme a mí. Sobre su estructuración no tiene sentido. Pero fíjense de la- si hay independencia de poderes, me refiero. Pero ¿entiendes? fíjense No de la tiene siguiente sentido. forma, fíjense lo siguiente, con la cantidad de casos que hay de legisladores en la Suprema Corte de Justicia por crímenes y delitos de naturaleza penal, imagínense usted un grupo de legisladores pequeñito, de 4 o 5 legisladores del PRM, reuniéndose con un grupito de jueces de la Suprema Corte de 4 o 5 jueces. ¿Qué mensaje podría mandar eso? Pues estamos hablando de lo mismo. Es el presidente de la República que encabeza un poder del Estado con un grupo de legisladores, que puede ser una supermayoría o puede ser un grupito, de un poder del Estado distinto, donde se están tomando decisiones sobre una propuesta enviada por el propio Poder Ejecutivo. Entonces, cierra esta parte diciendo Señores, pero- que con respecto a pero lo que ese es el plantea proceso, Cristian... Francisco. ¿Cómo? Ese es el proceso. O sea, uno de No, los ese no es poderes el manda una proceso. propuesta, Ese no es el Congreso proceso. la conoce. Ese no es y- el ¿y proceso. cómo que se aprueba la eso, cosa? eso no tiene nada de ilegal. Tú- Que uno No, de pero- los pe- poderes pero mande ni lo una que se está propuesta. haciendo tampoco tiene Porque nada de ilegal. Porque tiene iniciativa de ley. Ni lo que se está haciendo tiene nada de legal. Es cierto, tú podrías verlo de esa óptica. Ahora, No, en el sentido práctico. ¿Acaso? No, en A el ver, sentido práctico ¿qué? no. En el sentido práctico, en el Palacio Nacional, en el Poder Ejecutivo, se está definiendo lo que le toca hacer al Poder Legislativo. Eso es intromisión de poder. De eso que estamos hablando. Pero qué intromisión, si es un proyecto que al final Eso lo está es- conociendo el eso Poder es- Legislativo. Pero es intromisión de poder que sea en otro espacio. Solamente llevarlo Pero a tiene otra iniciativa plaza. de propuesta legislativa, Es que el no es Poder la Ejecutivo. iniciativa el cuestionamiento. Es que Es ya la eso reunión de anoche. pero es que ya eso Después de que saliendo del Congreso, en una Claro. guagua prácticamente podían irse. Pero es que Porque ya eran eso, todos para allá ya que eso iban. está en el Congreso. Ya Ahí una es que está el asunto. vez inicia, Roselvi, el trámite congresual con respecto a Ya. una propuesta enviada por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, lo más que podría hacer desde la óptica de institucionalidad democrática es presentarse ante el Congreso Si frente le- a si le todos llama, los legisladores justifica su presentes propuesta. para referirse de alguna manera a ese proyecto, pero no hacer una reunión a puertas cerradas, sea en el Palacio Nacional o sea en el restaurante de tu preferencia, para tratar un tema que se acaba de decidir a punta de mayoría sin legitimidad, aunque tenga legalidad. Porque lo dijo el senador de San Juan de la Maguana justamente ayer. Que fue Esa el reforma- único que se quedó hasta el final. Esa del proceso. reforma podrá ser legal, pero no va a ser legítima porque hay un aplastamiento de la minoría con respecto al contenido y a la forma en que se aprobó, sin vistas públicas, sin someter a discusión los temas esenciales de ese proceso. Sin Pero no- referéndum. no- Pero no- antes de que te salgas de ahí, Sí. al final, esa reforma constitucional ya es una realidad. Yo entiendo que dentro de 2 semanas máximo ya tendremos esa reforma constitucional, pero creo que es interesante el precedente que va dejando. Yo creo que ni el gobierno ni la oposición hicieron la tarea que le corresponde desde el punto de vista técnico. En el caso del gobierno, tiene una mala maña de presentar propuestas, de presentar iniciativas sin sustento. Y yo lo decía la semana pasada, no sé si lo recuerdan cuando hice mi comentario, de que no se hizo la tarea. O sea, el gobierno tiene que entender que esta sociedad ha cambiado. Esta es una sociedad informada, no es verdad que el pueblo dominicano sea bruto. Entonces, ahí hay varias propuestas
que al igual que Cristian, yo apoyo, pero yo quiero ver el sustento técnico. Cuando se propuso, por ejemplo, quitar una institución, poner otra, pero bajo qué sustento. En el caso de la reforma constitucional, lo mismo. Pero también, estimados y estimadas, la oposición tampoco ha hecho su tarea, porque para la oposición, lo único que le parece rentable es oponerse por oponerse. Yo me senté con el vicepresidente de Finjus y me senté con Rafael Alburquerque, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, y el cuestionamiento es el mismo, o sea, no estoy de acuerdo con la reforma constitucional, dice la Fuerza del Pueblo, porque no la considero necesaria, porque la Constitución del 2010 ya es perfecta, dice el PLD no, porque no es una prioridad. Pero hay una reforma, digan ustedes qué cosas se deberían de reformar, porque ya la reforma está ahí, es una realidad. Pero no, la oposición es simplemente un tema, no estoy de acuerdo con nada que proponga el oficialismo, y eso yo entiendo que es un precedente negativo, tanto para el sector oficialista que hace propuestas sin sustento, pero también para la oposición que tiene también que subirle al debate, pienso yo. Y tú dices algo importante, Millicent, de este tema de la contrapropuesta por parte de la oposición a nivel técnico. Si no están de acuerdo entonces en los puntos, aunque ya es un asunto inminente el tema de la reforma constitucional, entonces hagan unos documentos y desmonten punto por punto por qué no procede. Y yo entiendo que... Hay un informe disidente. Okay. Que ayer se conoció incluso en el Senado. Que qué bueno que se haya conocido de alguna forma porque lo presentó. Ese fue el que presentó los diputados del PLD que no tienen representación senatorial. Exacto. Pero aún así se le dio cabida en ese contexto. Que es algo que yo veo positivo, claro. Algo que yo veo correcto. Y ahí el PLD plantea las razones que motivan su no acuerdo con eso. Me imagino que la Fuerza del Pueblo lo hará la próxima semana porque el proyecto seguirá conociéndose pero también. Pues sería bueno que lo difundan. Tarde no, porque fue ayer que se aprobó. Bueno, en el caso... porque fue ayer que se aprobó. Es tarde, porque en el caso del Congreso... Perdón. No, pero déjame explicarte porque yo considero que es tarde. Déjame explicarte porque yo considero que es tarde. Es tarde porque en el caso del Congreso, bueno, en el Congreso está a tiempo. A eso que me refiero. Pero yo me refiero a la opinión pública. Claro. Porque que la posición... espérate, que la posición de la oposición, valga la cacofonía, ¿verdad? Es que no hay razones ni sustento para una reforma constitucional y por tanto la que tenemos está más que correcta. Es que yo no me toque la que tengo porque me funciona como está. Yo no lo estoy pensando solamente en el marco del Poder Legislativo, yo estoy hablando de la opinión pública. Tema, Cristian, como explica Susi, tiene semana discutiéndose. Entonces, ¿por qué antes el PLD, por qué antes la Fuerza del Pueblo no presentó también un documento con expertise técnica señalando... Y es aquí, señores, es aquí que se gane esa batalla. Aquí es que se gane. Por eso hablo de la opinión pública. Con el tema, por ejemplo, de la reestructuración de la administración pública, en el caso del PLD, Selena Vidal es directora del Instituto de Administración Pública, salió y presentó un informe sobre eso. Ahora, estoy de acuerdo con lo que tú señalas, Susi, señalan Millicent, que aquí en los medios de comunicación. Yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que están planteando. Un Congreso que está muy infrarrepresentado. Estoy parcialmente de acuerdo. ¿Y por qué parcialmente de acuerdo? Porque yo he dicho aquí y he insistido, y a veces quieren un poco relajar ese señalamiento que yo hago, de que el oficialismo, el gobierno, con mucha astucia, con muy buena estrategia, ha logrado invalidar e invisibilizar las opiniones de la oposición en un acto completamente antidemocrático. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque los medios de comunicación son igualmente responsables de visibilizar las diferentes posiciones sobre un tema de interés nacional. El vicepresidente de la Fuerza del Pueblo en muchas ocasiones, desde antes de presentarse la propuesta de reforma, ha planteado dos alternativas distintas para el tema de la selección del Procurador General de la República. Los medios de comunicación se han hecho eco en función de sus propios criterios, no de lo que se ha planteado formalmente. Y el vicepresidente de un partido político mayoritario es voz autorizada para plantear alternativas, propuestas o críticas. Entonces, el vicepresidente de la Fuerza del Pueblo y otros miembros que pertenecen a la Secretaría de Asuntos Jurídicos han planteado la posibilidad de elevar una terna por parte del Consejo Superior del Ministerio Público para elegir al Procurador General desde la carrera del Ministerio Público.
Eso no se ha discutido, eso no ha tenido cabida en el debate y la discusión. El presidente Leonel Fernández, el presidente de la Fuerza del Pueblo, se ha referido al tema de la unificación de las elecciones y ha dicho, bueno, si esto no salió bien con 3 meses de diferencia, entonces deberíamos volver al método de una elección cada 2 años, de medio término. Pero eso tampoco ha sido tomado en cuenta para la discusión. Entonces sí se están presentando alternativas. Con respecto a la disminución de los diputados, podemos estar de acuerdo con disminuirlos, podemos estar de acuerdo con congelarlos en el tiempo, o podemos estar de acuerdo con que esto se vaya definiendo. Pero la Fuerza del Pueblo ha preguntado en diferentes espacios, ¿cuál es el criterio para reducirlo de 190 a 137? Y los medios de comunicación, de lo que nos hemos hecho eco, es de la oposición de los propios diputados del PRM frente a la propuesta de su partido y del Poder Ejecutivo. Pero no hemos hecho caso, no hemos amplificado ese cuestionamiento que me parece que es el primero y el más importante. Como tú bien lo señalas, ¿cuál es la base para determinar que esa disminución es la que más beneficia al equilibrio, al sistema democrático y a la representatividad congresual dentro de las cámaras legislativas? Y además, como si se tratara de un proceso sumario, la carga de la prueba está, digamos, es responsabilidad de quien somete. ¿Tú entiendes? La carga de la prueba también es responsabilidad del que somete. Pero si no ha hecho el oficialismo la tarea que lo haga la oposición. No, yo estoy completamente de acuerdo. No, yo estoy completamente de acuerdo. Y el gobierno se la ha pichado de huevita para que la oposición le dé. Claro que sí. No, eso estoy de acuerdo. También te voy a decir algo. El gobierno ha desoído hasta los órganos constitucionales. Porque la Junta Central Electoral le desmontó el tema de la unificación de las elecciones. Sí, ¿Y qué hizo el gobierno? Se tapó los oídos. Sí, el consultor jurídico salió diciendo que la Junta estaba de acuerdo con eso. Cuando el informe dice totalmente lo contrario. Porque ahora se van a las discusiones. Ellos plantearon, y de hecho yo creo que ahora que la Junta... No se va a discutir esta luz. Bueno, pero ahí tienen la cancha en los siguientes 15 días. Lo van a aprobar. Es que esa discusión, mira, ahí todo el mundo expondrá su posición por compromiso. Pero es una responsabilidad exclusiva del PRM lo que se apruebe ahí. Exclusiva y absoluta. Es del PRM porque tiene más del 70% del Congreso. Debió haber una conversación previa. Ahí es que está el asunto. O sea, la discusión aquí se ha centrado en este proceso de reforma constitucional de si es, si no es, si va o si no va. Señores, yo creo que si nosotros nos abocamos, y ha sido mi planteamiento del día cero, a mí me atraen varias de las propuestas que están ahí, bien fundamentadas, estudiadas. Pero me faltan otras más, incluso. Si vamos a abogar en un proceso de reforma constitucional. Pero eso es lo que yo estoy diciendo. Faltan otros más, pero no. Que era más interesante que la oposición hiciera ese ejercicio. Porque es que el planteamiento de la oposición no puede salir a plantear algo que está en contra de su planteamiento original. Me explico. La oposición no puede decir, sí, mira, es bueno que la reforma constitucional incluya esto cuando lo que te dice la de 2010 es mejor que la que tú estás proponiendo. Entonces, si cae en ese gancho de proponer, se pone de acuerdo con el Ejecutivo en que hay que modificar la Constitución. Pero debieron salir entonces a tiempo. Eso sí, yo estoy de acuerdo en desmontar el planteamiento. Mira, esto no procede por esto y por esto. Es más, yo entiendo que no hubo ni siquiera una conversación ya por parte del gobierno. Ya salimos de lo que debió hacer la oposición. Con los actores del lugar, ni siquiera de manera informal. Y no tuvieron en cuenta la cultura del regateo dominicano. ¿Por qué? Porque ya de 50 y pico de diputados que se iban a eliminar, ya vamos por 20, ahorita quedarán en 5. ¿Y de qué sirvió la medida? Porque esta medida no era, como bien ustedes señalaron anteriormente, un tema de un ahorro significativo, sino del mensaje que manda, de la manera simbólica en que lo realiza. Y el tema de las elecciones unificadas, eso lo sabíamos nosotros mismos. Cuando se hizo aquí la transmisión de RCC Media de las elecciones municipales, de manera informal, conversamos fuera del aire con algunas de las autoridades de la Junta Central Electoral y le decíamos, mire, pero esto promete un ahorro, ¿por qué no unificar las elecciones? Que la gente en las municipales no le gusta ir a votar. Y nos explicaron ellos de manera rápida todo lo que han esgrimido ahora, de por qué entienden que no es factible. Técnicamente validado, ¿no? Entonces, no hubo ni siquiera una llamada telefónica entre el Estado y la gente de la Junta Central Electoral. Mira, estamos pensando en proponer esto, ¿qué ustedes creen?
No, se vienen a enterar ahora después que la propuesta está hecha. Entonces así no podemos funcionar. Yo quería también que saliéramos un poco del país político para ir al país social. Bueno, también. Acepto invitaciones, ¿verdad, Susi? Vámonos para allá. Porque mira, tenemos un tema con el clima. Hay una vaguada y un pronóstico de que sea un fin de semana lluvioso con 5 provincias bajo alerta, incluyendo el Gran Santo Domingo. Pero ayer llovió y nueva vez la ciudad de Santo Domingo colapsó. Yo tengo miedo porque ahí viene noviembre, Mismo Milice. llanto. Justamente, parece que Roselvis me ha leído la mente, porque a mí me preocupa que aquí los temas se le prestan atención en el mejor de los casos y en el mejor de los escenarios solamente cuando causan ruido. Estamos ya finalizando septiembre, vendrá octubre y vendrá noviembre, y ya los últimos 2 noviembre han sentado un precedente negativo en temas de inundación. Ayer llovió Ha sido mortal. y colapsó prácticamente la ciudad, y no fue tampoco que llovió durante mucho tiempo. No. Entonces yo me pregunto, Aunque se había pronosticado, tú sabes, hay que considerar también esa parte. Por lo menos estábamos informados del pronóstico de. sí, pero ¿qué de podemos lluvia. hacer bueno, sabemos que va a llover, pero igual la gente tiene que desplazarse a sus centros de trabajo. Ayer había docencia, o sea, igual. A lo que voy es una pregunta, que si las autoridades van a permitir que nueva vez colapsemos de manera total, que vivamos otro noviembre negro, para prestarle atención al tema del drenaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el tema del drenaje? Ayer yo vi, señoras y señores, gente quedada, porque las calles simplemente se inundaron con sus vehículos afectados. Además, unos entaponamientos terribles. Entonces, veo eso por un lado. Por otro lado, el tema de los apagones. Esta semana recibí varias llamadas de personas que me pedían, Milicen, por favor, hazte un comentario con el tema de los apagones. Gente, inclusive, estimados compañeros y compañeras, que sus electrodomésticos se le han quemado. Sí, así. Me dicen que hay... Bueno, Milice, yo te voy a decir una cosa. A mí hace 2 semanas, en ese vaivén de la luz, se me quemó la tarjeta del aire. Ya tú ves. No me dejas Y yo, mentir. no, te lo voy a decir. Yo no la he cambiado porque esa jodida tarjeta cuesta como 16,000 pesos. Imagínate. Entonces, es mejor comprar otro aire. ¿Tú entiendes? Claro. Pero, óyeme, Claro. una ¿Y usted situación fue a Edesur difícil. a reclamar? Pero es que, ¿qué me van a decir? No me van a decir nada. Para que tú entiendas, Eso esa es la un tema- segunda que eso se me es un quema este tema- año. eso es Entonces, un tema que la ley plantea ahí que tiene que resolver. óyeme, Claro. pero es una barbaridad. ¿Tú ¿Dónde está entiendes? Celso ahí? Es una barbaridad porque ¿Pero ya eso es yo más? llevo acumulado en el año tener que buscar 30,000, 32,000 pesos para resolver esa situación. ¿Tú entiendes? No te estoy hablando mentira. Hace 2 semanas que tengo esa situación. ¿tú Bueno. entiendes? Entonces le estoy dando larga porque... A mí me Ese dijeron momento, ¿entiendes? que hay sectores donde la Navidad llegó de manera adelantada. Yo dije, pero eso no fue en Venezuela, no aquí. Porque es que la luz con ese vaivén asemeja a un arbolito dominicano. Entonces, lamentablemente, el tema de los entaponamientos, el tema del drenaje, el tema de los apagones son temas que están Te voy a dar otro preocupando dato, a la Melissa. población dominicana. Te voy a dar otro dato. Parece que Edesur ha decidido aumentar la factura de la energía eléctrica por sectores, dependiendo el poder adquisitivo de esos sectores. Es decir, todo el mundo sabe que aquí si tú hablas de Piantini, está hablando de un sitio Prime o de Naco o de los Cacicazgos. Bueno, pues la Junta de Vecinos de los Cacicazgos está al grito. Porque en los Cacicazgos hay una serie de casas y edificios viejos, construidos hace 20, 30, 40 años, que tal vez, donde vive gente ya retirada, yo te puedo mencionar varios, que los conozco desde niño, donde vive gente ya retirada, jubilada, señores mayores, ¿tú Alguien entiendes? profesor de la época de Balaguer. Sí, gente jubilada. Y tú sabes lo que ha ocurrido. Bueno, que a ellos le han aumentado también la tarifa eléctrica hasta del condominio. Y están gritando y están pidiendo, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros, Te voy a- ninguno de te voy nosotros a aquí explicar- consumimos esa te energía voy a eléctrica. explicar- Oye, señores te voy a mayores, explicar qué señores pasa. mayores que no tienen de dónde sacar esos ¿Tú sabes cuartos. qué hacen las sedes? No, tú hablas de Edesur, pero creo que ocurre similar en otras Pero administradoras. sobre todo en Edesur está pasando lo que estoy Las denunciando. EDES, lo que pasa, sí, claro, por el circuito al que pertenecemos, que la Exacto. Sí, mayoría pero de San casos tú lo Isidro que estaba usas- quemando goma, lo Sí, mencioné al principio del pero programa. oye, Teta, Edesur hace tiempo tiene un déficit de contadores. Cuando arrancó el gobierno, ellos se lo atribuyeron a Alessi Medina. Ese déficit de contadores ya tiene 5 años, ¿verdad? ¿Verdad? Que en 5 años yo, si no lo compro, lo construyo. ¿Verdad? Resulta que ha degenerado en que
se promedie por sector el consumo. Eso es. Y tú tienes Eso es. casas de una habitación, por ejemplo, que te pagan una casa de 5 habitaciones. Y tienes espacios donde, torres donde te cobran, condominios, perdón, de 8 apartamentos donde te cobran por una torre de 20 o de 25 apartamentos. Y esa situación ha terminado por afectar la factura de la gente. Porque cuando tú dices, está bien, Han colectivizado el consumo. cóbrame lo que yo consumí. ¿Dónde está mi consumo? Qué barbaridad. Es que no podemos calculárselo porque tú no puedes. Eso está prohibido en la ley. Eso está prohibido en la ley. Ninguna distribuidora puede cobrarte un monto que tú no has consumido y que se refleje en un contador. ¿Y cómo hacen el desglose de la factura? No, hace Porque un se cálculo, supone hace un que eso cálculo, debiera estar Hace especificado. un cálculo, no, te ponen un promedio. Te ponen un promedio. Qué barbaridad. Eso es bueno para que tiene 200 computadoras, Claro. mirando, ¿cómo Claro. se llama ahora? Bromando con Haciendo bolsa, minería de Bitcoin, datos. que eso consume más que el Inversión, carajo y tiene inversión. 30 aire acondicionados, pero una casa normal no va a consumir para que le promedien. No, y considerando también las altas temperaturas, uno realmente con la situación de la falta de energía eléctrica se pone grave. Claro. Pone Señores, bastante grave. dos noticias No se breves, puede las ni dormir. internacionales, que creo que son importantes, sobre todo para los dominicanos que están fuera, aunque siempre están cerca. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha sido acusado de corrupción, mío, Eric. por fraude y por soborno Él dice durante que es su inocente. campaña. Tiene En un derecho. documento de 57 páginas, la Fiscalía de Nueva York está acusando al alcalde y ya se ha pedido su renuncia. Sin embargo, el alcalde se ha declarado inocente, ya acudió al tribunal a declarar. Aunque su vivienda fue allanada, pues ahora inicia un proceso donde él ha dicho que él pretende defenderse y por lo visto no va a presentar Él está su con el renuncia. pechito parado, ¿no? Él Al dijo que no menos va a renunciar. en lo inmediato. Bueno, si él entiende que él se debe de defender y se entiende inocente, pues adelante. Ese es su derecho y hay que tomarlo en consideración. Por otro lado, en la parte sureste de Estados Unidos, el huracán Helen ha devastado parte de la Florida y se ha metido en Georgia. Al menos 44 muertos van en estas últimas horas y entre ellos se encuentran bebés recién nacidos, gente muy mayor, bomberos y pues hay que estar atentos, sobre todo por la gran cantidad de dominicanos que habitan en esa Muchos zona de los dominicanos, Estados Unidos. así es, en la Hay Florida. que estar Ujú. atento con el devenir de las situaciones que está provocando el huracán Helen en esa zona. Bueno, pues nosotros a las 7:47 de la mañana vamos a escuchar lo que tienen para decir los oyentes. Adelante.